Tenga muy buenos días. En esta jornada vamos a dar por finalizado el tema de lo que son los tratados internacionales ratificados por el Estado salvadoreño. Continuaremos dándole lectura a los principios de la política denominada Lepina, y dice que en el literal 8 esta le da prioridad a lo que es el desarrollo integral. Y en la Lepina este derecho se encuentra regulado en el título primero, Derechos de Supervivencia y Crecimiento Integral, en su capítulo 1, Derecho a la Vida, en el artículo 16, denominado Derecho a la Vida. En este se reconoce la vida desde el momento de la concepción, es decir, desde el primer momento de que una mujer queda en estado de gestación. Ese bebé ya es un ser vivo que tiene derechos y que nadie puede violentarle su derecho a la vida. Por eso en nuestro país aún no se ha aprobado lo que es el aborto, porque atenta contra ese derecho fundamental que es el derecho a la vida, y por eso se dan muchos casos en los que hoy en día pues al igual que en años anteriores, en décadas anteriores, las mujeres que cometen este tipo de delitos sean provocados de manera voluntaria o sean debido a un acontecimiento natural que el cuerpo rechaza al bebé, pues siempre existe la necesidad de comprobar, ¿verdad?, que en realidad no fue un aborto provocado, puesto que si es un aborto provocado se está violentando lo que es el derecho a la vida, y en nuestro país el aborto es un delito penado que puede pagarse incluso hasta 50 años de cárcel por este tipo de delitos. Si nos damos cuenta, en las noticias hace poco salió el caso de una joven del municipio de San Alejo, la cual había abortado. Bueno, ella decía que tuvo a sus bebés, pero que ellos habían nacido muertos. Pero si en realidad hubiese sido así, pues lo ideal hubiese sido de que se llamara medicina legal, para que medicina legal fuera la que diera el reconocimiento del cuerpo de los bebés. Más sin embargo, esta joven optó por enterrar a sus bebés en el patio de su casa, ¿verdad? Saber cómo sería que se dio la situación en que fue denunciada, pero la cuestión es que ella cometió un acto doloso en contra de la vida de sus hijos y violentó el artículo 16, que establece el derecho a la vida y el cual es reconocido desde el momento de la concepción. Dice que el Estado, la familia y en general la sociedad tienen el deber y la obligación de asegurar a todos los niños y las niñas y los adolescentes la supervivencia a través de un crecimiento que sea óptimo y adecuado para su desarrollo en todos los ámbitos, ya sean físico, mental, espiritual o psicológico, y que contribuyan a su dignidad humana. Es decir, que la familia, el Estado y la sociedad en general somos los encargados de garantizar que estas niñas, niños, que estos futuros bebés que están por nacer sean considerados el eje principal, ¿verdad?, de nuestra sociedad, y que preservemos, ¿verdad?, el hecho de mantener la supervivencia de estos, procurándoles un bienestar físico, mental, espiritual, psicológico, y contribuyendo así a su dignidad humana. Por lo tanto, todos los niños tienen derecho a nacer en las mejores condiciones, ya sean familiares, ambientales o de cualquier otra índole, que le ayuden y le permitan tener un buen desarrollo que sea completo y normal, no en situaciones de precariedad. Esto se da más que todo en los casos en donde, por ejemplo, cuántos embarazos de jóvenes adolescentes hay hoy en día. Nuestro país predomina este tipo de situaciones donde hay niñas de 10, 12 años que salen embarazadas, y pues en realidad difícilmente una niña de 10, 12 años, 14 le puede dar una vida digna a un hijo, ¿verdad? Entonces, y sobre todo si nos ponemos a valorar el hecho de que estas jóvenes que se convierten en madres a temprana edad, pues tienen que asumir una responsabilidad muy grande, tienen que aprender
a lidiar con el cuidar a su hijo, tienen que en muchos casos buscar empleo para poder subsistir. Entonces, y pues ahí vemos, ¿verdad?, de que cuando se dan este tipo de casos, por ejemplo, los embarazos en la adolescencia, pues quieras o no, ese bebé no nace en las mejores condiciones, en las condiciones óptimas, en primera porque su madre no está preparada ni física ni psicológicamente para convertirse en madre, y en segunda porque no cuenta con los recursos económicos necesarios para poder proveerle a ese niño o a esa niña una vida digna donde no tenga que pasar ningún tipo de precariedad. Dice que la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia es un instrumento jurídico interno que regula un rubro específico enfocado en temas que conciernen a las niñas, niños y adolescentes, debido a que estos, al ser objeto de protección, se convierten automáticamente en sujetos de derechos. Es decir, si ustedes recuerdan, vimos nosotros un video donde aparecía cómo ha sido visto el niño desde la infancia. Los niños antes eran considerados en una época como pequeños adultos, de ahí fueron vistos como mano de obra, de ahí fueron vistos como como objetos y no como sujetos de derechos. En fin, el término de la niñez y el garantizar sus derechos ha ido evolucionando a lo largo de la historia y pues se ha avanzado. Pasamos de ser objetos de derechos, o de los niños pasaron de ser objetos de derechos a convertirse en sujetos de derecho. Dice que la Lepina se sustenta de principios fundamentales como el interés superior del niño y la niña, el adolescente, y la prioridad absoluta, la igualdad, la no discriminación, la equidad, entre otros. Esta ley busca principalmente asegurar la vigencia plena de los derechos y los deberes de la niñez y la adolescencia con la materialización del principio de corresponsabilidad. ¿Y a qué se refiere hablar de corresponsabilidad? Cuando hablamos de corresponsabilidad se refiere al hecho de que todas las instancias gubernamentales, no gubernamentales, ONG, la familia y la sociedad en general están en la obligación de velar por el cumplimiento y el goce pleno de los derechos de las niñas y los niños. Hablamos de corresponsabilidad porque sabemos que la escuela, lo que significa el componente salud, el componente educación, nutrición, el componente lactancia materna y sobre todo el componente protección, que son los componentes que rigen lo que es la política de educación de la primera infancia, nos establecen a nosotros, ¿verdad?, el trabajar de manera coordinada con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de garantizar el desarrollo pleno del niño, la niña y el adolescente. Y dice que la ley integral de la niñez y la adolescencia, con ella se persiguió proteger la integridad de todo menor, estableciéndole responsabilidades tanto a la sociedad civil como al Estado, con el fin de que estos adquieran una responsabilidad directa con la niñez que permita a este sector tan vulnerable sentirse parte de una familia, de un grupo lícito, que opten por el arte, la cultura y el deporte, contribuyendo de esta manera a formar a los menores íntegramente. Por eso hoy en día se están aplicando en nuestro país una serie de estrategias, ¿verdad?, las cuales empiezan con el trabajo de la primera infancia, donde se busca lo que es directamente pues garantizar el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que es el acceso a la educación de las niñas y los niños. Entonces ahí ya se está buscando promover lo que es el bienestar integral, ¿verdad?, de estas niñas y sus niños. Hay diferentes talleres que se van desarrollando en las escuelas con la finalidad de promover, ¿verdad?, los diferentes tipos de inteligencia que todos los seres humanos experimentamos o llevamos por dentro. Entonces, y pues ese es el objetivo, ¿verdad?, ayudar a esas niñas, niños, adolescentes a fortalecer aquellas habilidades que tienen, y pues en algunos casos no todos tenemos las mismas habilidades,
pero a través de la práctica pues también podemos ir desarrollándola, ¿verdad? Dice que sin embargo la lepina, según la normativa internacional, no cumple en brindar protección a la niñez, ya que el Estado salvadoreño debe adecuar su legislación interna a los estándares internacionales, haciendo énfasis en los derechos humanos en general. Según lo manifestado, dice que por el licenciado Ricardo Nieto, en una entrevista realizada de manera virtual, explicaba, ¿verdad?, que el adaptar esta política o esta ley a nuestro contexto, pues es un poco difícil, ¿verdad? Debido a que existen otro tipo de leyes que nuestro país ha ratificado, y la lepina es una ley que solamente puede aplicarse de manera interna, más sin embargo tiene como que sus limitantes o variantes, las cuales pues imposibilitan, ¿verdad?, lo que es el estado de corrección, digámoslo así, porque por ejemplo en la pregunta que me hizo una de las compañeras en la jornada anterior, donde preguntaba a ella que si un menor de edad cometía algún tipo de delito, este menor de edad podía ser sancionado, y les explicaba yo, ¿verdad?, que legalmente no existe una ley que pueda juzgar a un menor de edad a la hora de cometer un delito. ¿Por qué? Porque según las leyes salvadoreñas, un menor de edad no tiene la capacidad cognitiva para poder identificar la magnitud del suceso o evento por el que está atravesando. Asimismo, no tiene la suficiente madurez mental como para poder adaptarse con facilidad a lo que es el aislamiento, estar bajo las rejas, ¿verdad? Entonces, por eso en nuestro país lo que se busca es proporcionar diferentes medidas que busquen reintegrar ese joven que delinque o que comete delitos, entonces para volverlo un ente productivo a la sociedad. Entonces, quieras o no, el hecho de haber firmado o ratificado tratados internacionales en algunas ocasiones limita el poder ejercer lo que es el estado legal o penal en nuestro país, ¿verdad? Y es así como llegamos a la conclusión de que los tratados internacionales ratificados por El Salvador respecto al objetivo de la Declaración de los Derechos de la Niñez y el Niño de 1959 establece los principios que han servido de base para el desarrollo de esta clase, ¿verdad? Estos principios dice que engloban en derechos fundamentales de la niñez, e invita a los países, ¿verdad?, firmantes a incluirlas en sus legislaciones internacionales. Sin embargo, no les obliga a acatarlas, ya que El Salvador ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1989, y a diferencia del anterior instrumento jurídico, dice que sí posee carácter obligatorio, es decir, que todo estado que firme y ratifique este instrumento jurídico internacional, dice que está en la obligación de incluir en su legislación interna todos los aspectos de la convención que la convención establece, y dice que las situaciones sociales y los acontecimientos ocurridos en nuestro país a lo largo del tiempo pues han logrado que se creen herramientas legales que ayuden a generar un ámbito propicio para el establecimiento de una sociedad, ¿verdad? Y a la vez constituir pilares fundamentales que sirvan para regular la condición jurídica, social, permanente y espiritual de la niñez salvadoreña.
Asimismo, dice que el instrumento jurídico más influyente para que se regule la protección de los derechos de los niños en El Salvador fue la Convención de los Derechos del Niño en 1989, ya que firmó como base para reconocer los derechos fundamentales de la niñez, sirviendo como guía para que se incluyera en la Carta Magna y se creara leyes y otros documentos jurídicos que apoyaran a la legislación de la protección de los niños. Y dice que es por tal razón que en El Salvador, al ser un estado firmante de la convención, tiene la obligación jurídica de promover, respetar y garantizar los estados firmantes, dice, de garantizar los derechos de estos. Sin embargo, a pesar de ser un estado firmante, no lo incluye en su legislación secundaria, estableciéndose, dice, en la legislación secundaria con la creación de la LEPINA como máximo instrumento interno de protección de los niños y las niñas, ¿verdad? Bueno, y es así como hemos llegado al cierre de esta jornada en la cual hemos podido trabajar, ¿verdad? Y conocer cuáles son los diferentes tratados internacionales que nuestro país ha ratificado y cómo estos han influido, quieras o no, en lo que es la legislación salvadoreña, ¿verdad? El hecho de cómo poder ejercer las leyes sin vulnerar, o violentar los derechos de las niñas y los niños de nuestro país. En próximas jornadas pues vamos nosotros a estar abordando ya en sí lo que es la Política Nacional de Educación de Primera Infancia. Pues es de mucha importancia conocer, ¿verdad?, tanto los tratados internacionales como también conocer la legislación, ¿verdad?, que existe en nuestro país. Pues cuando nosotros conocemos las diferentes leyes, esto nos permite a nosotros ampararnos, conocer cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones para con la niñez y pues en base a ello pues contribuir, ¿verdad?, a garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños con los que nosotros vamos a trabajar. Y es importante que nosotros conozcamos de primera mano cuáles son los derechos de las niñas y los niños, puesto que estos son universales. Si bien es cierto, cada país tiene como que sus propias leyes para cuidar o garantizar el cumplimiento de los derechos de la primera infancia, están en las obligaciones todos los países firmantes de los diferentes convenios en participar, ¿verdad?, de manera conjunta, para garantizar en el caso de que lleguen niños migrantes y sus derechos se vean vulnerados. Entonces, son situaciones que, quieras o no, al tener tratados internacionales, como se dice, ¿verdad?, los países se curan en salud, y a la vez pues están protegiendo, ¿verdad?, sus legislaciones. Pues es así como terminamos, ¿verdad?, esta temática. Y pues si hay alguna duda, algún comentario, puede expresarse en la plataforma. Y yo comprendo que hay días, ¿verdad?, en los que se dificulta el acceso al internet, porque incluso a mí me pasa. Entonces, cuando se den este tipo de situaciones, pues buscar la manera, ¿verdad?, que si no se pudieron conectar en el horario de la jornada de la clase, por lo menos tratar siempre de comentar, ¿verdad?, de hacer notar que ustedes están asistiendo a la jornada de clase. Porque pues quieras o no, todo lo que nosotros revisamos, ustedes ya han podido comprobar que aparecen los exámenes parciales aún así cuando nosotros no nos estemos eh, viendo o estableciendo un contacto directamente, ¿verdad? Pero es importante tanto la participación en la plataforma, la entrega de tareas, las respuestas
que ustedes o soluciones que ustedes dan a los exámenes en plataforma virtual. Entonces, cuando nosotros estamos en las clases y comentamos, pues enriquecemos, ¿verdad? Las jornadas de clase, se vuelven más interesantes, más motivadoras, porque recordemos que cada quien tiene su propio punto de vista, su propia perspectiva sobre las diferentes temáticas que podemos estar revisando, y entonces es importante conocer el punto de vista de todas, y esa es la finalidad, ¿verdad?, de la plataforma, el pedirles que comenten, es por dos situaciones. En primera, pues por hacer notar que ustedes están participando, ¿verdad?, en las jornadas de clase, y en la segunda, porque a medida que vamos comentando, se va enriqueciendo los contenidos, y pues quieras o no, los aprendizajes son más significativos, y pues podemos ponerlos en práctica no solamente en nuestro ámbito laboral, sino también en nuestra vida personal. Pase un muy buen día, y pues estaríamos viéndonos en próximas jornadas. Eh, ya más adelantito voy a programarles en la plataforma las actividades que vamos a estar desarrollando en esta sesión. Y es así, ¿verdad? Como hemos culminado, hemos finalizado esta temática de los tratados ratificados por El Salvador en materia de protección a la niñez.